Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola, queridos viajeros y queridas viajeras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Mil y un viajes por el mundo. Hoy inauguro sección y diréis, ¿y cuál toca hoy? Pues mira, lo curioso es que siendo este un podcast de viajes, resulta que todavía no habíamos dedicado ninguno de los capítulos a ninguna ciudad ni ningún país en particular. Por lo tanto, teníamos pendiente lo de que hiciéramos una guía radiofónica de algún sitio en particular. Y yo, pues he escogido la que por derecho propio se ha convertido en mi ciudad favorita en Italia. Comprendo que más de uno se echará las manos a la cabeza cuando le diga la ciudad que es, porque tiene muy mala fama, muy, muy mala fama. Pero cuando os cuente en este podcast los motivos por los que me he enamorado de ella, creo que quizás entendáis perfectamente por qué esta predilección. ¿De quién estoy hablando? Pues de la bella Nápoles. Nápoles es esa orgullosa damisela sureña que encandila con sus embaucadores cantos de sirena a todo aquel que arriba sus costas. Es esa Nápoles que eligió como embajadora universal a la gran diva italiana, Sofía Loren, que pese a nacer en Roma, se crió en el litoral napolitano y gracias a películas como El oro de Nápoles, llevó la imagen de esta ciudad por todo el mundo. Una Nápoles rebelde, inconformista, micromundo dentro de ese cosmos peculiar que es Italia, representante máxima del espíritu del sur italiano. Esa Nápoles que aparece retratada en las postales de cartón como un paraíso marinero bañado por las aguas añiles del mar Mediterráneo y al mismo tiempo vilipendiada por la mala fama que le acompaña. Son muchos los que la temen, los que no se atreven a perderse entre sus caóticas callejuelas, y otros tantos, como yo, que caímos rendidos sin remedio a sus encantos nada más pisarla. En mi caso os aseguro que fue amor a primera vista. Pocas veces he quedado tan fascinada por una ciudad. Supongo que cuando acabes de escuchar este podcast, tal vez te extrañe esta afirmación, pero es este un destino paradójico, al que se le ama o se le odia, sin término medio. Yo te aseguro que regresé a casa enamorada hasta el tuétano. Yo recuerdo que cuando era jovencita y pensaba en conocer Italia, pues me imaginaba ante el Coliseo de Roma, paseando en los canales de Venecia, tomándome un café en la terraza de un pueblecito en la Toscana, pero sobre todo os aseguro que yo me imaginaba a mí misma en Nápoles, perdida en sus callejones con olor a sal, abrumada por los gritos de los vendedores, diciendo «Ma qué cosa fai?», comiendo una pizza esponjosa a la orilla del mar. Es que Nápoles para mí representaba esa Italia desvergonzada del sur, que tampoco tiene que ver con la del norte. No obstante, hasta cuentan con su propio idioma, el napolitano, y muchos de sus ciudadanos, cuando salen de Nápoles y viajan hacia arriba, consideran que van ahí fuera, a Italia, como si ellos no pertenecieran al mismo país. Yo, como os comentaba antes, os aseguro que después de haber conocido varias ciudades italianas, creo que ninguna de ellas, y ahí meto a Roma, me ha impresionado tantísimo como Nápoles. Es que nadie como ella para mostrar la Italia más profunda, la más de verdad y la que yo no cambiaría por ninguna otra.
Pues bien, nosotros llegábamos a Nápoles un sábado por la mañana, tras 2 horas y media de trayecto en avión desde Madrid. Y nada más salir del aeropuerto Capodichino y poner un pie en la acera del exterior de la terminal, entendimos esa famosa frase de que en Nápoles te parece no estar en Europa. Y es que es verdad. Es que como nos ha pasado tantas veces en Centroamérica o en el sudeste asiático, se nos echaba encima una avalancha de taxistas, que por supuesto muchos de ellos eran no oficiales, ofreciendo sus servicios de coche compartido a 6 euros por persona. Y os aseguro que esta fue solo una de las muchas veces que me pareció sentirme en Marruecos. Mi recomendación cuando lleguéis al aeropuerto, pues que hagáis como nosotros y como la mayoría de los pasajeros, que no os compliquéis la asistencia, usad el servicio de Alibus, que es el autobús que enlaza el aeropuerto con el centro de Nápoles. El trayecto cuesta 5 euros más o menos y se tarda, pues si el tráfico lo permite, poco más de 20 minutos en llegar a la Piazza Garibaldi. Y además puedes comprar los billetes en el aeropuerto o directamente en el propio autobús y te quitas de rollos. De camino al centro es verdad que atravesando los suburbios de la ciudad, pues tú comienzas ya a contemplar la cara más oscura de Nápoles. Que la tiene, que no hay que esconderla y que, a ver, es necesario hablar de ella. Porque la pobreza, el desempleo, las desigualdades sociales, es cierto que son evidentes como en pocos lugares de Europa. Y pongo de ejemplo el dato de que los niveles del paro de Nápoles triplican a los de las ciudades del norte de Italia. Es verdad que las calles están comidas por la basura, que hay un montón de perros vagabundeando, que las fachadas están descascarilladas, que te encuentras un montón de coches abandonados, de tiendas y de negocios cerrados. Yo sé que esa es la primera imagen, que como un latigazo es la que te encuentras cuando tú llegas a Nápoles por primera vez. Pero es que es el drama del sur italiano, que tiene casi 500.000 de trabajadores irregulares, y luego le sumas la pandemia local de la camorra, que es la mafia que extorsiona pues, a los sufridos dueños de los negocios y que tanto daño les ha hecho y sigue haciéndolos. ¿Eso existir? Existe. Ahora, con este panorama, pues yo podría casi entender a muchos viajeros que llegaron a Nápoles y se les quitaron las ganas de regresar. Y lo puedo entender. Pero también insisto en que no ha sido nuestro caso. Quizá porque es verdad que nos habían espantado tanto con advertencias apocalípticas de lo dura que era esta ciudad para el que llega de fuera, que al final pues debimos reconocer que en mi caso yo me quedé con la sensación de que no es tan fiero el león como lo pintan. Yo creo que Nápoles puede lidiar con todos esos problemas de delincuencia, que no hay que obviar, pero en la práctica, seamos justos, nosotros no tuvimos en ningún momento sensación de peligro y eso que andamos muchas noches por callejones que a priori pues parecerían poco recomendables. Hago un inciso y hago un parón para comentar esto. ¿Por qué? Pues porque creo que somos muchos los que en los últimos tiempos hemos estado viendo las imágenes en YouTube de la multitud de zombies que hay en ciudades como San Francisco, adictos al fentanilo. Y yo de verdad que lo de San Francisco es lo que más me llama la atención, porque cuando estuve en San Francisco es verdad que ya en lo que era la zona de Union Square y tal, había muchísimo homeless, sobre todo en cuanto caía la noche y cerraban las tiendas, pero ahora mismo en lo que se ha convertido la ciudad, de auténtico pavor, de auténtico pavor. Entonces, comparar cualquier ciudad americana tipo Filadelfia, tipo Los Ángeles o tipo San Francisco, que están lidiando con un problema tan gordo con lo que esté sucediendo en Nápoles, es que en Nápoles ahora mismo te parece el paraíso en comparación con Estados Unidos. Fin del inciso. Bueno, el mejor consejo que yo puedo darte en ese aspecto es tener sentido común, que es el mismo que tendrías en otras grandes ciudades. Pues el qué, pues llevar el bolso cruzado, porque es verdad que en Nápoles es bastante común lo de los tirones desde las motos,
pues no ir paseándote con una cámara de fotos de 1.000 euros o enseñando un Rolex de oro. A ver, es que son cosas también un poco que caen por su propio peso, ¿no? Y a ver, es que tampoco hay que ser Einstein para darse cuenta que esa es la actitud lógica cuando viajas, pero es que da igual el destino. Yo os aseguro que he pasado más miedo paseando incluso por el Raval de Barcelona a las 3 de la tarde que por Nápoles. Esa es mi experiencia. Yo creo que simplemente hay que evitar los barrios conflictivos, pues caso de Escampia, pero a ver, es que eso es como si te digo que cuando vayas a Sevilla no te metas en las 3.000 viviendas, pues 3/4 de lo mismo. Es que es una obviedad. Bueno, vamos a ir al tema del alojamiento, porque el asunto de la seguridad yo os voy a seguir hablando a lo largo del podcast, pero ya que hemos mencionado antes el tema de los barrios, pues voy a aprovechar para recomendarte el barrio de Chiaia, para que busques alojamiento allí, porque digamos que es el barrio como más chic de la ciudad, pues sería un poco como la versión napolitana del barrio de Salamanca aquí en Madrid. Y es pues donde están las tiendas de ropa de marca, los antiguos palacetes. Es la zona más elegante de Nápoles. Tiene un montón de restaurantes caros, ves a las señoras mayores con su pedazo de abrigo de bisón y su perrito caniche paseándole, pues lo que os digo, muy barrio de Salamanca. También es cierto que se supone que aquí es donde los precios de los hoteles pues son más altos, pero es que a mí en general Nápoles me pareció bastante barato en comparación con el resto de Italia y ya ni te cuento con el resto de Europa. Entonces yo insisto en que si os podéis quedar en esta zona, que además está muy bien comunicada en metro con otras partes de la ciudad y está a un paso del paseo marítimo y encima es bastante segura para pasear por la noche y todo, yo la elegiría, vamos, sin lugar a dudas. Luego, por ejemplo, el paseo hasta el centro, hasta la zona del barrio español, tampoco era demasiado largo, eran como unos 20 minutos, hay un montón de locales chulos para comer, aparte de esos restaurantes más caros de los que os hablaba antes. Vamos, una zona súper maja. La recomendación que yo os doy, pues que en Italia está muy extendida la alternativa del bed and breakfast, de cama y desayuno, y nosotros fue la opción que elegimos. Cogimos un bed and breakfast que se llamaba Martucci Avenue, majísimo, está apenas a 5 minutos andando del metro de Piazza Amadeo, en un edificio señorial, bueno, súper bonito. Y la noche yo recuerdo que nos salió a 63 euros con desayuno incluido, que el desayuno era un café y un bollo recién hecho. También es verdad que el bollo era de pastelería, de Obrador. Pero bueno, que nos pareció súper barato porque teníamos además en cuenta que la habitación era enorme, que tenía nevera, tenía hervidor, tenía una mesa con 2 butacas para desayunar, un sofá, un balconcito que daba a la calle, o sea que el baño era súper grande, o sea que vamos, nos pareció un sitio estupendísimo, limpísimo, y luego el dueño Marco, que además fue un tío súper amable, nos dio un mapa, un montón de recomendaciones. Luego en la misma calle teníamos un supermercado, pues que nos vino bien para comprar agua, para algún zumo, fruta fresca, o sea que el sitio de verdad que nos pareció estupendo. Yo si tuviera que recomendar un sitio para dormir ahí en Nápoles, y de hecho si vuelvo alguna vez, que me encantaría volver alguna vez para seguir explorando el sur de Italia, me volvería a quedar allí. Vamos a ir ahora al tema de cómo movernos por Nápoles. Pues mi recomendación, que si estás unos cuantos días en la ciudad y el tiempo te lo permite, porque también hay que tener muy muy en cuenta que en Nápoles llueve muchísimo. Nosotros también te digo que es verdad que tuvimos suerte, que nada más que nos llovió una tarde, noche, pero en invierno suele llover muchísimo en esa zona. Pues si el tiempo te lo permite, ve a todos los sitios andando, porque es verdad que Nápoles es una ciudad de cuestas, de subidas y de bajadas, las avenidas son súper largas, hay un montón de callejones estrechos, plazoletas. Entonces yo considero que es que encima en ese aspecto es una ciudad tan caótica a nivel arquitectónico, que es que la única manera que vas a tener de disfrutarla realmente a fondo va a ser caminando. Yo sé que es un consejo que es verdad que os doy siempre al llegar cuando llegas a una ciudad nueva, que andéis y que andéis y que andéis,
Pero es que en este caso de verdad os tengo que insistir porque además, aunque Nápoles es cierto que es una ciudad muy grande, el centro urbano, que es donde se acumulan las principales atracciones, es que es muy accesible a pie. También os digo que como tampoco va a ser raro que en algún momento vayáis a tirar de metro, la metropolitana, que es como lo conocen los napolitanos, eh, pues yo os aconsejo de verdad que es que incluso aunque no lo necesitarais, lo cojáis alguna vez, porque aunque el metro de Nápoles consta de solamente 2 líneas, primero, el precio es bastante barato, porque es que creo que el billete costaba solamente poco más de 1 euro. O sea que en comparación con otras ciudades europeas está muy muy bien. Recordad eso sí, cuando compréis el billete, que tenéis que validarlo en una maquinita, unas maquinitas verdes que hay en la entrada de las estaciones, porque es importante, porque si pasa el revisor y no lo habéis picado el billete, os cae multa. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Por qué os he insistido con lo de que cojáis alguna vez el metro? Pues porque el metro de Nápoles está considerado uno de los más curiosos del mundo, gracias a un proyecto que hicieron hace años que se llama Stazione dell'Arte. Y mediante este proyecto lo que se hizo fue que se restauraron 15 estaciones para acercar el arte contemporáneo pues a la gente que utilizara el metro. Entonces, pues algunas de ellas, como la de municipio, pues exhiben restos arqueológicos que han encontrado durante excavaciones, que yo de hecho fue algo que me recordó bastante a lo que vi en su día en el metro de Atenas. Y la más espectacular es la estación de Toledo, que es preciosa, que encima la ha diseñado un español, Oscar Tusquet. Eso sí, otra cosa que sí que nunca, nunca os recomendaría en Nápoles, porque es el hecho de moverse en coche. Os animo a que busquéis en el YouTube el tráfico en Nápoles, en la Piazza Garibaldi, y flipéis. Porque encima es el sitio donde te deja el autobús que viene del aeropuerto. Y yo es que vamos, cuando nos bajamos del autobús y vimos aquello, dije, pero si es que esto es lo mismo que Vietnam, o sea, una locura. O sea, si llegáis por lo que sea a Nápoles en coche propio, lo dejáis en un parking, lo dejáis en un garaje y os olvidáis de él hasta que vayáis a salir de la ciudad otra vez. Porque es que de verdad no se respetan los semáforos, ni los ceda el paso, ni los pasos de cebra, ni que haya prioridad de peatones. Es que es la líder más fuerte, de verdad. Y es que no solamente vas y te pones a conducir, vas a acabar atacado de los nervios y discutiendo con otros conductores que encima están más acostumbrados que tú a hacer pirulas, sino que encima vas a tardar el doble en llegar a cualquier sitio que si vas caminando o en transporte público. Luego también os comento, que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que es que vas muchas veces por la calle, por la acera, y te tienes que poner deprisa y corriendo pegado a la pared, porque por mitad de la acera van las motos, ¿sabes? Y allí sálvese quien pueda. O sea que en ese aspecto sí yo os reconozco de verdad que Nápoles es una locura en muchos aspectos, pero es que al mismo tiempo tiene tanto encanto, es como, no sé, como decía, recuerdo Antonio Escotado, el orden dentro del caos. Es una ciudad muy, muy particular. Bueno, y luego la última opción que tenéis de transporte público, aparte de los autobuses, que tampoco los recomiendo por el tema de que como el tráfico es tan malo, es que al final es prácticamente como ir en coche, lo que pasa es que conduce otro, pues es la opción de los funiculares, que en Nápoles hay 4, está el de Chaya, está el de Mergellina, está el de Montesanto y está el central, que estos conectan con lo que es la parte alta de Nápoles, porque como os decía, es que Nápoles es una ciudad de cuestas. Entonces, si queréis subir hasta el castillo de San Elmo, pues, y queréis tener unas buenas vistas de lo que es la bahía de Nápoles, pues yo creo que probablemente lo que mejor os va a venir va a ser coger un funicular directamente.
Bueno, pues vamos a empezar ya lo que es la ruta por Nápoles y yo creo que el primer sitio por donde deberíais empezar, porque en mi opinión también es de los más agradables, es Lungomare di Napoli. ¿Qué es el Lungomare di Napoli? Pues es el paseo marítimo. Son 3 kilómetros de avenida que va bordeando el mar Mediterráneo. De verdad que tiene unos atardeceres espléndidos. Es impresionante lo bonito que es el ver el atardecer en Nápoles. Y es verdad que aunque la ciudad no cuenta con playas naturales, ya que cuando se construyó el paseo se crearon arrecifes y espigones artificiales, a cambio pues se consiguió un paseo que se suele cerrar a menudo al tráfico, es decir, se queda totalmente peatonal, que es un descanso para alegría de los transeúntes que estamos por allí, y es uno de los lugares de la ciudad por los que es más agradable pasear. Yo de verdad que me encantó. De hecho, fuimos varios días allí a dar una vuelta antes de que se pusiera el sol y eso es una maravilla. Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai, turbini e tempeste, io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa, paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita, meravigliosa. El paseo marítimo se divide en varias zonas. La del puerto de Mergellina, en mi opinión, es la que conserva más el ambiente de rollo marinero, de pescadores. Y luego en el extremo opuesto, pues tienes el área de Nazario Sauro, que es donde están ya todos los restaurantes súper pijos y algunos pues, de los hoteles más caros de Nápoles, pues como el Gran Hotel Vesubio. O sea que es un poco los dos extremos, ¿no?, del mismo paseo. El Vesubio, pues el Vesubio le vas a ver desde allí, desde el paseo marítimo, que mola un montón verle a lo lejos, la verdad. Cierto es que luego no te paras a pensar en decir, madre mía, es que como esto entra en erupción, nos íbamos todos a freír espárragos. Pero es verdad que el verlo a lo lejos en el horizonte, generalmente además siempre está medio cubierto de nubes, es una pasada, de verdad, de postal, digamos. Es verdad que os hablaré ya más del Vesubio cuando haga el podcast que dedicaré a cuando estuvimos en Pompeya, que fue una pasada también de visita, ¿sabes? Pero bueno, es verdad que desde Nápoles pues lo vais a ver y era imposible ignorarle, ¿no? Entonces, pues bueno, había que mencionarle. Está cerquísima de la ciudad, está apenas 9 kilómetros. Es verdad que los napolitanos están más que acostumbrados a convivir con él, y eso que está considerado el volcán más peligroso del mundo, no por la violencia con la que podría hacer erupción, que también, sino porque es que el problema que tiene es que está pegado a una población de 3 millones de personas. Entonces, si el Vesubio entrara en erupción, la catástrofe humana que podría generar sería indescriptible. Pero bueno, es lo que os digo, es que ellos están más que acostumbrados a vivir con él al lado y ya no lo tienen ni en cuenta. Y es además el único volcán de Europa, que eso también hay que tenerlo en cuenta, de la Europa no isleña, claro, porque luego en Sicilia o en La Palma sí han tenido erupciones. Pero es el único volcán de, digamos, lo que es el continente europeo no insular que ha vivido erupciones en los últimos 100 años, que la última fue en el año 1944. Bueno, pues luego, muy cerquita del paseo marítimo,
tenéis la Vía Comunale, que a mí me encantó también y además es que no me la esperaba, porque es que parece un oasis de paz. Dentro del caos que es Nápoles, de repente tú llegas y te encuentras un parque súper antiguo, que es verdad que a priori parece que está algo descuidado, como todo en esta bendita ciudad, pero a mí me pareció que conservaba muchísimo encanto. Tiene como una forma de avenida y lo que hace es que pues, se rememora la época romana con copias de esculturas de aquella época. Tiene un montón de fuentes, que para mí la más bonita es la del Rapto de las Sabinas, que están también inspiradas en la época clásica. Tiene muchos bustos de personajes influentes napolitanos, tiene un obelisco, tiene templos del siglo XIX, en fin, tiene ahí como una mezcolanza de monumentos de estilo clásico, súper chula, súper bonita, además con sus palmeras, y luego encima tienes frente a él se encontraba lo que era el Café Vaca, que ahora desgraciadamente ya no existe porque lo destruyeron los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero es que fue el primer café literario napolitano, entonces solo por eso la verdad es que a nivel histórico merece también darse un poco una vuelta por allí, ¿no? Y ha quedado también el kiosco, que es súper bonito, el kiosco de música Casa Armónica, que es donde antes tocaba la banda municipal de Nápoles, ahora igual, ahora ya no está en activo, pero joder, es que le da un toque precioso a la Vía Comunale. Yo la verdad es que ya os digo que no, además no sabía de la existencia de la Vía Comunale, nos la encontramos según estábamos paseando y bueno, nos encantó, muy muy bonita. Llegamos, ya que estamos también en el paseo marítimo, pues vamos un poquito más para adelante y nos vamos a ir al Castel de Lobo, porque Nápoles es una ciudad que está volcada al mar y no hablo solamente a nivel geográfico, es que su puerto, que es el más importante del país, pues da trabajo a más de 5.000 personas, es un eje básico de la economía de la ciudad. Llegan muchísimos cruceros que vienen cargados de turistas que vienen a visitar Nápoles y Pompeya, y luego están todos los pueblos de la costa amalfitana. Entonces, para mí, uno de los puntos claves dentro de todo este panorama marítimo napolitano es el Castel de Lobo, que sería, digamos, el Castillo del Huevo, que se cree que se llama así por la existencia de un huevo mágico que había en sus mazmorras, y se suponía que si ese huevo se rompía en alguna ocasión, pues iba a acarrear un montón de desgracias para los napolitanos. Las salas interiores es verdad que se encuentran vacías, por lo que, aunque el acceso es gratuito, es verdad que tampoco te vas a encontrar mucho dentro, pero es cierto también que merece mucho la pena, sobre todo por el exterior, porque es un castillo así como muy rollo fortaleza, ¿no? Fortaleza marítima, en plan la novela del Conde de Montecristo. Y es muy muy chulo, de verdad. También, además, está así metido como en una especie de espigón y no sé, un sitio muy, muy agradable. Ese es uno de los castillos. Y luego tenemos el otro castillo, que es el que llaman el Castillo Nuevo, que a ver, de nuevo no tiene nada, porque es que tiene una antigüedad de 800 años. Pero bueno, se le llamó así para diferenciarse de los castillos que había antes, que era el Castillo de Lobo y el Castel Capuano. Se construyó en un tiempo récord, en solamente 5 años. Está rodeado por un foso, tiene 5 torreones, y el castillo, pues cuando vivió su época de mayor brillo, fue precisamente bajo el gobierno de un rey español, Alfonso V, que fue el que se ocupó de restaurarlo. Y lo que quería era convertirlo en una fortaleza que estuviera, digamos, abierta al mar, pero que estuviera cerrada al resto de la ciudad. Entonces, construyó un arco monumental que está entre las 2 torres de entrada, que según él lo que pretendía era equipararse a antiguos emperadores romanos como Julio César. Ya sabéis que los reyes en general suelen tener muchos delirios de grandeza. Y luego, sin embargo, cuando Nápoles volvió a caer en manos de la corona española años después, al castillo le quitaron, digamos, su estatus de residencia real, y lo que pasó es a convertirse pues, en una mera fortaleza militar.
Ya con ese cambio, pues empezó a tener años de saqueos, de abandono, lo dejaron un poco ahí perdido de la mano de Dios y al final, menos mal que Nápoles lo recuperó como sede del Museo Cívico. La entrada no es gratuita, la entrada cuesta 6 euros y está abierto de lunes a sábado. Y ya que hemos comentado el tema de lo del rey Alfonso V, creo que hay que hablar de la Nápoles española, porque la verdad es que hay muy pocas ciudades en el mundo que conserven en su haber tanta influencia del Imperio Español. El primer reino de Nápoles perteneció durante cerca de 2 siglos, perteneció a España durante 2 siglos. Primero a la corona de Aragón, luego a los Austrias y luego a los Borbones. Entonces, durante aquel periodo, Nápoles no solo era la ciudad más rica de Italia, fijaros cómo ha cambiado el cuento, sino que era además una de las más pobladas de Europa. Luego, además, es que en los astilleros de Castellamare se construyó precisamente el primer barco de vapor que hubo en Europa. En Nápoles se diseñó el primer tren que hubo en Italia. Se realizó la primera vacunación organizada masiva contra la viruela. La ciudad estaba llena de teatros, de mansiones, de palacios. O sea, fijaros que estamos hablando de que tenía el boato que a lo mejor actualmente pudiera tener Florencia. Y sin embargo, pues fijaros cómo ha cambiado el cuento unos cuantos siglos después, ¿no? Que ahora Nápoles pues está considerada una ciudad peligrosa, pobre, con delincuencia, pues una pena. El caso es que, pese a que actualmente haya alguno que culpe a los españoles del atraso que en muchos aspectos vive esta ciudad, y que yo pienso también que en parte algo de razón tienen, porque durante el tiempo que estuvieron allí reinando los españoles se reprimió muchísimo lo que era la libertad de pensamiento, también es que Nápoles al mismo tiempo durante esa época, que fue en el siglo XIX, pues vivió una época de esplendor impresionante, y es cierto que la mayoría de los napolitanos, en el momento que te dicen que eres español, te reciben con los brazos abiertos, pero literal, ¿eh? O sea, en ese aspecto a mí los napolitanos me han parecido encantadores, pero encantadores. O sea, tienen esa amabilidad y esa espontaneidad de la gente del sur, una gente súper cálida, súper expresiva, muy de verdad. O sea, es que me encantaron los napolitanos. O sea, están a años luz de cualquier otro italiano, en mi opinión, ¿eh? Volviendo a lo que es la época española de Nápoles, los diferentes virreyes que fueron pasando por Nápoles estaban rodeados de un montón de mecenas, que casi todos eran nobles en su mayoría, y lo que hicieron fue nada, enriquecer las colecciones de arte. Entonces los castillos y palacios de entonces estaban llenos de cuadros, de tapices, de esculturas. ¿Qué pasa? Que han dejado un patrimonio en herencia que está considerado uno de los más importantes del mundo. Las familias ricas entonces se gastaban auténticas fortunas en financiar no solamente a los artistas locales, especialmente a los arquitectos, sino que traían artistas de otras ciudades, pues que fue, por ejemplo, el caso de Caravaggio. Exportaron muchísimas obras de arte, y luego la huella principal española, y que es, digamos, la más visible de la ciudad, pues que es el propio diseño de Nápoles como ciudad, porque de hecho lo que es la calle más importante de Nápoles continúa siendo la Vía Toledo, que la construyó Pedro de Toledo para comunicar lo que era la residencia de la corte con la ciudad antigua. Y luego pues sigue estando, por ejemplo, el Palacio Real de Nápoles, que era el hogar de la corona española. Está el Museo Arqueológico, que lo mandó construir el conde de Lemos. Luego puedes ver mogollón de palacetes de la época española que han sobrevivido. Y otra cosa que me encanta de la herencia española que ha quedado allí es que cuando llega el verano, las napolitanas utilizan muchísimo los abanicos. Y es entonces cuando tenemos que hablar del barrio español, o el Quartieri Spagnoli, que se llama así porque se creó en el siglo XVI
con la idea de dar alojamiento a los militares españoles que estaban encargados de mantener el orden en la ciudad. Y ya entonces, pues a ver, era un barrio conflictivo, porque en realidad son 3 barrios, que son San Ferdinando, Abocata y Monte Calvario. Y la mala fama la crearon esos mismos soldados, porque venían aquí buscando pues diversión en forma de bebida, de juego, de prostitutas, y digamos que eso es lo que se ha quedado en una constante desde que nació el barrio, porque hoy, 5 siglos más tarde, pues continúa siendo un lugar en el que hay muchos viajeros y muchos napolitanos que prefieren no meterse. Se limitan a pasear por la larguísima avenida de Vía Toledo, que está al lado, está siempre testada de gente, porque además está llena de comercios y de tiendas, pero la gran mayoría prefieren no entrar en el barrio español, pues porque lo ven como una especie de Bronx a la italiana. Y nosotros, pues como vamos siempre contracorriente, pues nada más llegar fue el segundo lugar al que fuimos en nuestro primer día en Nápoles, después de pasear por el paseo marítimo. Y encima fuimos de noche, para Masinri. Pues nada, cenamos allí, dimos una vuelta para tomar un primer pulso al barrio y dijimos, a ver, si la cosa pinta mal, pues mejor lo sabemos desde el principio. Y yo de verdad que, ¿qué queréis que os diga? Yo veía poca diferencia con la sensación que tienes cuando paseas por una medina de Marruecos. Vamos, que estuvimos metiéndonos por callejones oscuros, buscando además una cervecería artesanal que Juan llevaba anotada, y yo no sentí inseguridad en ningún momento, de verdad. Es que yo la mayor preocupación que tenía en todo momento era no verme arrollada por cualquiera de las motos, que con 3 o 4 personas a bordo, y por supuesto todas sin casco, van por la acera sin ningún tipo de respeto por los peatones, que tienes que ir casi arañando la pared. Y luego, de hecho, recuerdo que cuando volví a España fui un día a comer a uno de mis restaurantes favoritos en Madrid, que es el Piccola Napoli, y cuando comentaba con el dueño, que es un napolitano de pura cepa, pues el miedo que te metían en el cuerpo para que no entraras en Nápoles, que no fueras al barrio español y tal, es que me hizo un gesto así como bastante expresivo, con las manos en plan como, va, paparruchas, y me dijo una gran verdad, que es, dice, pero vamos a ver, si es que el barrio español de noche es un sitio mucho más tranquilo que Lavapiés. Y es que es cierto. O sea, que por eso os digo también que muchas veces pues la fama de los lugares no sé hasta qué punto hacen justicia a lo que realmente ocurre, ¿no? Pero bueno, regresamos al barrio español. De hecho, nosotros ya de día, en los días posteriores, y de verdad que es que nos encantó, porque es que es el verdadero y genuino barrio napolitano, que está con toda la ropa tendida en los balcones, las madres en bata y zapatillas que están en la puerta de las casas. Luego otra cosa que me llamaba mogollón la atención, que era de que desde los balcones echaban barreños con una cuerda, y entonces pues desde abajo les metían fruta o verdura, pues no sé, el señor de la tienda de abajo, luego ya se lo pagaría a la señora, ¿sabes? O sea, era todo como muy pueblo, y yo la verdad es que eso me encantaba. Luego, ¿qué pasa? Que han sobrevivido también al paso del tiempo lo que son los bajos, que ellos les llaman los basi, que son unas viviendas súper pequeñitas que solo tienen una habitación, y en la que antiguamente vivían familias de 10 o 12 personas en condiciones deplorables. Entonces, es verdad que muchas de ellas se siguen utilizando, digamos, como viviendas, pero otras es verdad que se han reconvertido en tabernas, en restaurantes chiquititos, en talleres artesanales donde todavía se hacen a mano pues los zapatos, los bolsos, los cinturones, porque es verdad que en Nápoles, al igual que en Marruecos, tienen mucho de trabajar el cuero. Es que yo Nápoles la vi como muy marroquí. Yo creo que por eso me gustó tanto. Tenía un aire muy marroquí. Y luego hay muchos establecimientos pues al estilo de lo que eran en España los antiguos ultramarinos. Entonces es que tiene un encanto el barrio español. Yo es que ya os digo, sé que me repito, pero es que me encantó. Luego, ¿qué pasa? Pues que en el barrio español ya sí que es verdad que tenemos que hablar del tema de lo de la camorra y de los niveles de delincuencia. Y es que
vale, es verdad que existe, pero yo al mismo tiempo creo pues que Nápoles arrastra una fama injusta de ciudad muy, muy peligrosa, perdón, que no creo que se merezca, o por lo menos hasta el punto en que se la publicita de esa manera. Y eso que yo no quito para que tú luego vas paseando por el centro, y de verdad eso sí que es cierto que llama muchísimo la atención, el ver, o sea, montañas y montañas de bolsas de basura en pleno centro, todas las paredes, a excepción de las iglesias, pintadas de graffiti, o sea, la ciudad, lo que es como ciudad a nivel arquitectónico, o sea, está dejadísima, está muy sucia. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema de lo de la recogida de basuras y tal, es que está completamente controlado por la mafia. Pero al mismo tiempo es lo que os digo, o sea, una cosa son los barrios de los suburbios, que yo es lo que comento, o sea, es que meterte en un barrio de esos no es de ser temerario, es de ser gilipollas, ¿sabes? Pero lo que es en el centro, en el barrio español incluido, de verdad, yo insisto en que nosotros no tuvimos problema de ninguno. De hecho, nos llamó la atención ver muchísima policía y de hecho me acuerdo que uno de los días en el paseo marítimo nos cruzamos con un montón de lecheras con antidisturbios y veías a muchos militares con la metralleta al hombro patrullando por las calles, o sea, que seguridad por otro lado se veía, ¿sabes? Y yo en nuestro caso, mi resumen es que coincidimos siempre con gente súper amable, de lo más hospitalaria, vamos, que a mí es que es lo que os digo, yo para resumir, irse de Nápoles sin perderse en el barrio español, en definitiva para mí es irse sin conocer el Nápoles de verdad. Bueno, luego otra cosa que nos llamó muchísimo, muchísimo la atención en Nápoles fueron los altares callejeros. Y es que, a ver, en Nápoles la gente es muy, muy religiosa, muy religiosa. Entonces rinden culto a los fallecidos a unos puntos ya exagerados. Vamos, de hecho, la iglesia italiana, que ya sabéis que es todopoderosa, pues considera de hecho que estos cultos como que rozan la herejía y a finales de los años 60 lanzó un edicto censurando dichas prácticas. ¿Sabes? Que dices, o sea, pero es por los niveles a los que llegan esta gente de fanatismo religioso. Entonces tú, vayas por donde vayas, te encuentras un montón de fachadas forradas de esquelas, que es, pues, yo qué sé cómo deciros, como si estuvieran emulando ahí a los carteles que ponen electorales cuando va a haber eso, cuando va a haber elecciones, ¿no? La publicidad de los políticos. Entonces ves a todas las esquelas luchando por conseguir un huequito en el muro de turno, ¿no? Entonces, por otro lado, eso está por un lado, lo de las esquelas. Y luego están los altares y las capillas, que son totalmente improvisadas y que te las puedes encontrar en cualquier esquina de Nápoles. Entonces, ¿qué pasa? Que los napolitanos, que son muy supersticiosos, no solo veneran a los santos y a las madonas, que son, digamos, como sus vírgenes, sino también a los ídolos locales. Entonces la religiosidad como que se mezcla con el paganismo, ¿no? Ahí todo junto. Y bueno, ellos se jactan de que tienen más de 50 santos, que les dan mucha paz espiritual, pero vamos, el que está por encima de todísimos es San Genaro. Entonces los altares, ya os digo que es una de las estampas más habituales en Nápoles, pues por eso, porque los napolitanos pues desean contar con la protección de un ser divino, pues que les protegiese de catástrofes, pues eso, como la del volcán del Vesubio. Es claro, con una amenaza constante ahí tan cercana, pues yo creo que se hace hasta creyente hasta el más agnóstico, ¿no? Bueno, y hablando de dioses, pues llegamos a Diego Armando Maradona, que para ellos es un dios de carne y hueso. Bueno, ahora más hueso que carne, ¿no? Pero bueno, pues es que ellos directamente a Maradona le conocen como Dios. Maradona vivió en Nápoles 7 años, del 84 al 91, y es verdad que aunque la huella que había dejado Maradona allá en Nápoles se las traía, pero es que ya después de que murió, ya
bueno, se ha agrandado ya aún más esa figura en el subconsciente napolitano. Vamos, a ver, también hay que tener en cuenta que en un país como Italia, que le pasa un poco como a España, donde el fútbol prácticamente lo es todo, pues llega Maradona al Napoli en el año 84 y claro, es que eso fue el mayor acontecimiento social que había vivido la ciudad en el siglo XX. Es que había 70.000 personas en el estadio de San Paolo coreando su nombre cuando se le presentó oficialmente como jugador del Napoli. Entonces, claro, hay que tener en cuenta también que en Italia la liga generalmente ha estado siempre dominada por los equipos del norte. Entonces, claro, de repente llega el Pelusa, les consigue a los napolitanos 2 scudettos, que han sido los únicos de la historia del club, una copa, una supercopa y una copa de la UEFA, y los napolitanos estaban que a este hombre le querían construir una iglesia, una catedral. Bueno, el caso es que el día que se murió Maradona, que fue el 25 de noviembre del 2020, lo veríais en televisión, Nápoles entera se echó a la calle, toda la gente llorando, claro, es que se les había muerto su héroe. Entonces, bueno, el alcalde de la ciudad pues anunció que el estadio del Nápoles pasaba a llamarse Diego Armando Maradona, se reunieron miles de personas delante de los murales, que están repartidos por diferentes puntos de la ciudad, vamos, los vas a ver por todos los sitios. La gente venga allí a llevarles velas y a lanzar bengalas. Y bueno, pues desde entonces la verdad es que la figura de Maradona es una constante, sobre todo en la zona del casco viejo. Se venden todo tipo de souvenirs, sobre todo la mítica camiseta con el número 10. Se le levantan altares. O sea, él sí que se merece un altar, según los napolitanos. Y luego está lo que los napolitanos consideran el templo maradoniano, que es el Bar Nilo, porque bueno, allí exhiben un mechón de pelo de Maradona. Luego está la bodega de Vicese, que está en el barrio español, que vienen futboleros de todo el mundo. En fin, que en Nápoles vive una maradonomanía, perdón, tan brutal que es que hasta las agencias locales te ofrecen tours por la ciudad, pues siguiendo la estela de Maradona. Luego hay otra visita bastante interesante, que es la de la Galería Borbónica, que se recorre un túnel que va desde la Plaza del Plebiscito hasta la Plaza Vitoria. Este túnel le mandó construir el rey Fernando II. Era como una ruta de evacuación que utilizaba la realeza en caso de emergencia, vamos, en caso de que se los quisieran cargar, básicamente. Y luego esta galería sirvió también como refugio para los napolitanos en la Segunda Guerra Mundial, pues igual que en lo que hablábamos antes de la guerra subterránea, de la Nápoles subterránea, perdón. Y luego en los años 70 fue también un almacén de reciclaje de lo que el ayuntamiento había ido encontrando después de los bombardeos. Entonces, ¿qué hicieron? Pues que hace unos 20 años se abrió al público como atracción turística y entonces, claro, pues tú puedes recorrerla, ¿no? Dura más o menos 1 hora por ahí la excursión, porque es como 1,5 kilómetros de galería, y entonces en ella pues lo que se exponen son un montón de enseres, entre ellos una colección de coches antiguos chulísima, de coches que quedaron abandonados, y bueno, pues es otra de las excursiones que realmente también merece la pena. Las entradas cuestan 10 euros. Y nada, no hace falta que hagas reserva previa ni nada. Te vas a Vico del Grotone 4 y allí las compras. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pues a la calle de los Belenes. Es verdad que, a veces puede ser un poco agobiante, especialmente si vienes en fin de semana. Pero, es que no te puedes ir de Nápoles sin haber venido a la Vía San Gregorio Armeno, que se llama. Que es una calle muy pequeñita, es estrecha, está atestada de gente, pero se entiende que venga tanta gente aquí. ¿Por qué? Porque es que es uno de los lugares más peculiares del mundo. Y
Si en el resto de los países los mercadillos navideños pues solo pueden disfrutarse en diciembre, en Navidad, aquí las tiendas de belenes abren todo el año. Es que, aunque parezca raro, tú vienes aquí en pleno mes de agosto y están las 50 tiendas abiertas vendiéndote los pesebres. Eso sí, aquí no busquen ni guirnaldas, ni arbolitos, ni Papá Noel. Aquí lo que se venden son los presepi, que son los pesebres, y se dice que además que aunque hayas nacido aquí, tú no eres napolitano si no tienes un Belén en mitad del salón. Porque ellos además se enorgullecen mucho de que fue donde nacieron los belenes en el siglo XV, que fue gracias a los nobles los que extendieron su popularidad. Y bueno, pues se ha mantenido la tradición con un montón de negocios familiares que se han ido heredando de generación en generación. Todo está artesanal, está hecho ahí con el mayor de los cariños, y de verdad que hay figuras que son auténticas obras de arte. Es que, de hecho, algunos de estos pesebres llegan a costar cerca de 5.000 euros. O sea, es verdad que los hay más asequibles y más normales, ¿no? Pero me refiero que es que algunos son auténticas obras maestras. Y luego pues hay una anécdota también bastante graciosa, que es que no solo vas a encontrar figuritas de Niño Jesús y de la Virgen y San José y los Reyes Magos, es que ahora se han puesto de moda hacer figuras de personajes famosos. Entonces había un montón de figuritas de Freddie Mercury, de Marilyn Monroe, de Michael Jackson, de Rafael Acarrá y de Maradona, claro. ¿Sabías que Nápoles es la ciudad del mundo con más iglesias? Pues tiene más de 400, que se dice pronto. Es que ya os lo he dicho antes, los napolitanos son exageradamente religiosos. De hecho, la catedral fuimos a visitarla un domingo por la mañana y es que no cabía ni un alfiler. Estaba hasta arriba de familias que venían a misa con sus mejores galas. Y a ver, es que aquí es como en muchos pueblos de Andalucía, que aún se lleva lo de vestirse de domingo. Y bueno, la verdad es que también es cierto que es precisamente la catedral, que es el Duomo, la Catedral de Santa María, es la más bonita de la ciudad. La construyeron en el siglo XIV, se restauró en varias ocasiones y en mi opinión de verdad que es de las más bonitas de Italia. Es muy bonita por fuera, pero es que por dentro es todavía más impresionante. Yo te aconsejo que si estás aquí el 19 de septiembre, que es cuando se celebra la onomástica de San Genaro, que es el patrón de Nápoles, pues ese día se supone que acontece el milagro de que la sangre del santo que se guarda en el interior de la iglesia se vuelve líquida. Y si eso no ocurre, pues van a venir un montón de desgracias y de acontecimientos funestos. Y a ver, es que en realidad el asunto pues tiene truco, porque el tarrito se agita con ímpetu, pum pum pum, y la sangre se licua, básicamente. Y como os decía, la catedral es muy bonita por fuera, pero lo es más por dentro. Tiene unos techos que miden más de 40 metros de altura, el altar es espectacular. Luego está la Capilla del Tesoro, que es donde se guardan las estatuillas de oro que donaban las familias ricas. De hecho, dicen que el tesoro que hay guardado en la Catedral de Nápoles es más valioso que el de la corona británica. Y luego, pues aquí hay varios personajes ilustres enterrados, pues como el rey Carlos I, y tienen un montón de pinturas de Ribera. O sea que vamos, es que a nivel arquitectónico y artístico, una maravilla. Luego tenemos la Capilla de San Severo, que es conocida en el mundo entero, no por el edificio en sí, que también, porque tiene una colección de arte sacro magnífica y luego era un antiguo templo masónico, sino porque tiene, es que probablemente habéis visto la foto de esa escultura, sí o sí, en alguna ocasión en nuestra vida, que es la del Cristo velado, que de hecho la fama es tal que por ello el ticket de la entrada es uno de los más caros de Nápoles, de 8 euros. Y es que el autor, que era Giuseppe San Martino, hizo un trabajo que es que prácticamente era casi imposible, tallando el mármol y consiguiendo pues un velo súper realista que tapaba la cara de Cristo. O sea, os aconsejo que si no conocéis la escultura,
meteros a buscarla en internet porque de verdad que es algo espectacular. Más iglesias interesantes. La Basílica de Santa Chiara, que es otro de los sitios más visitados de Nápoles, ocupa un solar que era donde antiguamente estaban los baños romanos y de hecho quedan restos de las termas, y tiene una iglesia, un convento y un monasterio. Bueno, lo más llamativo, que a mí es que me encantó, es que tiene un claustro que está todo decorado de cerámica en tonos amarillos. Bueno, es que es súper bonita. De hecho, parece una iglesia portuguesa. Luego hay otra iglesia también que es muy curiosa, que es el Campanile de la Pietrasanta, que de hecho además es uno de los campanarios más antiguos de Italia, data del siglo XI. Y bueno, lo que ocurrió fue que se construyó sobre las ruinas de un templo romano, el de Diana, que de hecho en la base se conservan, digamos, las bases de mármol con las inscripciones. Pero es que lo más curioso es que luego el campanario lo han integrado de tal manera en la ciudad que justo pegado a él, pero vamos, pegado que tú saltas del balconcito y te metes por la ventana del campanario, hay justo detrás un hotel. Entonces es como una imagen surrealista. Bueno, luego yéndonos ya también a lo que es el centro histórico de Nápoles, pues tenemos una de las plazas más grandes de Italia, que tiene 25.000 metros cuadrados, que es la Plaza del Plebiscito. Es súper bonita, además tiene todo el suelo completamente empedrado. Es donde está la Basílica de San Francisco de Paola, que tiene una cúpula con cerca de 30 columnas corintias. Es muy chula, a mí me recuerda bastante al Panteón de Agripa de Roma. Yo me encantó, y además nosotros cuando estuvimos justo eran Navidades, se habían puesto en el medio de la plaza un árbol de Navidad gigantesco, enorme. Luego justo enfrente tienes el Palacio Real, que también era residencia de los reyes españoles cuando venían aquí a Nápoles. Y dentro lo que queda es el Teatro de la Corte, la Sala del Trono, la Sala de María Cristina de Saboya, la Capilla Real. O sea, tiene varios sitios para visitar. Y la entrada cuesta 6 euros y cierra los miércoles. Otro sitio que me encantó fue la Galería de Humberto I, que me recordó de hecho bastante a la que hay en Milán. A ver, es de inspiración parisina, súper bonita. Ya os digo que se parece mucho a la de Víctor Manuel II de Milán. Esta no es muy antigua porque es de finales del siglo XIX, pero la verdad es que se ha convertido por derecho propio en el símbolo, digamos, de la elegancia escondida de Nápoles, ¿no? Que está ahí como eclipsada por tanta atmósfera decadente. Y de hecho la construcción de la galería venía propiciada por el intento del gobierno local de hacer un lavado de cara del barrio, porque las peleas y los robos eran continuos. Las columnas de la entrada principal representan a Asia, África, América y Europa. No sabemos dónde se han dejado a Oceanía. Y luego hay otras 4 estatuas que simbolizan las estaciones del año. Ya os digo que la galería es una preciosidad. Está cristalada por la parte de arriba, tiene como 150 metros de longitud, y en su momento pues estaba llena de cafeterías, todo como muy glamuroso. Y de hecho aquí se abrió el primer café concert de Italia, el Salone Margherita. Pues era un tipo de establecimiento que había en la Belle Époque francesa, que se había popularizado mucho allí en Francia, y entonces los clientes pues podían degustar sus bebidas mientras disfrutaban de un espectáculo, un poco pues como en los cabarets, ¿no? Y de hecho, otra de las curiosidades de esta galería es que aquí fue donde se proyectaron las primeras películas de los hermanos Lumière y donde se inauguró el que fue el primer cine de Nápoles. Luego muy cerquita, prácticamente enfrente, tienes el Teatro di Carlo, que se llama así porque lo mandó construir en el siglo XVIII el rey Carlos III de Borbón, y de hecho es el teatro
de ópera en activo más antiguo del mundo, es patrimonio de la humanidad. Bueno, la sala principal, que tiene forma de herradura, de hecho sirvió de inspiración para otros muchos teatros del país. Ahora vamos a hacer un alto, porque yo no sé a vosotros, pero a mí me ha entrado hambre, y vamos a dedicarnos un poco a la gastronomía napolitana, ¿no? Tengo que reconocer que en Italia he comido bien, pero es que como hemos comido en Nápoles, no hemos comido en ningún sitio, en el resto del país. A mí me encantó Nápoles porque, aparte de muy barata la comida, en plan de que a lo mejor una pizza te podía costar como 5 euros, es que básicamente lo que predominan son pequeños restaurantes de comida casera. Entonces son negocios de estos familiares muy chiquititos que digamos que han heredado la receta de generación en generación, que lo lleva la típica nonna de turno, la abuela, ¿no? Es que te hacen sentir como en casa. Veníamos con la impresión de que si en Roma o en Venecia tú vives con la sensación continua, que es de lo más desagradable, de que buena parte de los restaurantes son una trampa timaturistas, aquí es que sucede todo lo contrario. Que el establecimiento que predomina aquí es el de toda la vida, en el que comen los napolitanos, que ya os digo, lo lleva la nona de turno, 4 o 5 mesitas apiñadas con los manteles rojos y blancos y un aroma a comida recién hecha, que el paraíso culinario. Platos que yo os voy a recomendar. Pues el primero, el ragú, porque después de la pizza yo creo que es el que más vas a ver en los menús. Viene la tradición que tienen las familias napolitanas de aprovechar el domingo para reunirse para degustarla, por lo que decir ragú en Nápoles es decir celebración. Ya sabéis que los italianos en general y los napolitanos aún más son muy familiares. Vamos, de hecho ellos se jactan de que los hijos, aunque tengan 50 años, reciben la llamada de la mamma 4 o 5 veces al día. Claro, entonces las comidas con los tíos y los primos pues son la excusa perfecta para homenajearte y darte un buen banquete. ¿El ragú? Pues el ragú básicamente lo que es una salsa, que el nombre viene precisamente del sonido que hace al hervir durante su preparación. Se elabora a fuego lento durante al menos 6 o 7 horas, o sea que es como cuando nuestras abuelas hacían tranquilamente y sin olla express los cocidos. Y la leyenda cuenta que la receta la inventó un conserje que no tenía nada que hacer y como disponía del día entero para pasarlo en la cocina, pues lo dedicó a confeccionar esta salsa de carne. Y el ragú, pues normalmente lo que hace es acompañar a todas las pastas, pero con la que mejor quedas con los ziti, que lo mismo los habéis visto en algún restaurante, son esos tubitos chiquititos parecidos a los macarrones, que están buenísimos. No nos vamos a quedar solamente con el ragú, sino que aunque parezca que su nombre dice todo lo contrario, pero la otra gran salsa de Nápoles es la genovesa, que yo en mi caso nunca la había probado y es que aluciné, me encantó. La comí en un restaurante espectacular, que lo encontramos escondido precisamente ahí en el barrio de Chiaia, que os lo recomiendo, se llama la Trattoria del Loca, de verdad, de los mejores platos que he comido en Italia. Y eso que la salsa es verdad que es bastante sencilla, es a base de cebolla y carne y poco más, pero es que está deliciosa. Que Nápoles es una ciudad llena de familias muy humildes y precisamente pues son ellas las que han dejado los platos más típicos. Entonces, digamos que es verdad que en general la gastronomía napolitana es muy sencilla, pero es como muy activa, muy eficiente y muy de verdad. En alguno de los menús que veas en los restaurantes ves alguno de estos platos que te voy a recomendar, aproveches para probarlos. Pues el salteado napolitano, por ejemplo, que es, a ver, eso es si te gusta el tema de lo de las vísceras y tal, vísceras aderezadas con especias, pero si no te gusta la casquería, pues olvídate. En Nápoles, sobre todo en carnaval, se come mucho también lasaña.
¿Qué es lo que tiene de particular? Pues aparte de que se prepare durante toda una mañana entera, es que el queso que se utiliza es el pecorino y ellos no utilizan la bechamel. Más platos que yo añadiría a la lista, pues mira, gnocchi a la sorretina, que se suelen servir con queso fior de latte, espaguetis con aceitunas negras y alcaparras, espectaculares, manfredi con ricota, la pasta con escarparielo, que es un plato que de hecho solían comer a menudo los zapateros del barrio español, y la salchicha friecarelli, que es una especie de grelos, pero un poquito como más amargos y sirven con salchichas frescas. Y luego yo voy a incidir también en que como Nápoles es una ciudad marítima, tiene muy buenos restaurantes especializados en productos de mar. Por ejemplo, utilizan mucho el pulpo, la fritura de pescado y es como muy habitual mezclar pasta con cualquier cosa, pero incluso con legumbres, con alubias, garbanzos, pero es verdad también que la mezclan muchísimo precisamente con el marisco, sobre todo con almejas y mejillones. O sea que yo lo que os recomiendo es eso, que no os vayáis, eso sí, a los restaurantes que hay justo en el paseo marítimo, porque ahí os clavan, pero si os metéis ya para el centro de la ciudad, cerca del barrio español y eso, la pasta a la marinera que preparan los napolitanos, para mí es la mejor de Italia. Y luego, ¿qué es lo que, junto a la pasta, lo que mejor preparan, que ahí sí que no tienen rival ninguno? Pues las pizzas. De hecho, se dice de Nápoles que este es el único lugar del mundo donde los nobles pedían comer lo que comían los pobres. Y a ver, es que en realidad fue aquí donde se inventó la pizza, que tampoco os creáis que tenía mucho misterio los ingredientes que llevaba, porque llevaba harina, tomate, mozzarella, aceite y albahaca. O sea, eso es lo que llevaba la primera pizza. No llevaba nada más. La primera pizzería se inauguró en 1830, que fue la Portalba, que de hecho aún sigue en activo, que desde el siglo XVI los napolitanos ya cocían en los hornos unos panes que estaban aplastados, que eran como parecidos a las focaccias, con queso, ajo, aceite, romero o las especias que tuvieran a mano. Y se vendían estos panes normalmente en unos pequeños establecimientos que había al aire libre. Pero lo que es la primera pizzería auténtica fue la que os digo, la de Portalba. Y luego, como tuvo mucho éxito, ¿no?, entre las clases humildes, pues ya se empezaron a abrir pizzerías por toda la ciudad. Y de hecho los Saboya, que eran los reyes de entonces, pedían que les llevaran las pizzas a palacio. Vamos, que fueron como las primeras pizzas a domicilio, ¿no?, de la historia. Entonces, en ese sentido, los napolitanos, bueno, están súper orgullosos de haber inventado la pizza, de que se haya reconocido su aporte a la gastronomía mundial, dándole a la pizza napolitana y al arte de los pizzaioli, los pizzeros, el título de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Es algo de lo que ellos se sienten súper orgullosos. A ver, hay que tener en cuenta también que el modo en el que ellos preparan estas pizzas ha de ceñirse a un patrón muy específico, que es, tienes que usar mozzarella de búfala campana, tienes que preparar la masa a mano con una mezcladora de baja velocidad y hornear entre 60 y 90 segundos a 480 grados exactos. Y además hay que tener en cuenta que es que la pizza napolitana tiene una denominación de origen reconocida, pues como la de aceite de oliva o la de muchos vinos. Entonces, esta es la de Verace Pizza Napoletana, la verdadera pizza napolitana. Yo os aseguro que es que se merece tanto la distinción del patrimonio de la UNESCO como la de Verace Pizza Napoletana, porque es que mira que hemos comido pizzas a lo largo y ancho del mundo en muchísimos países, pero es que las pizzas de Nápoles, de verdad, no hay nada que se la compare. ¿Y qué ocurre? Pues que en Nápoles hay miles de pizzerías, la competencia es atroz. Pero aún así existen pues lo que ellos consideran que son los templos de la pizza, que, a ver, pues algunos de ellos son la pizzería de Michel o Sorbillo, pero también te digo que es verdad que tienes que esperar una media como de 2 horas para poder sentarte.
Mi recomendación es que no gastes 2 horas del viaje en un viaje en el que el tiempo es oro, guardando turno cuando puedes ir a otras pizzerías, que es verdad que a lo mejor no son tan famosas, pero es que te vas a dar el gusto de catar unas pizzas que son insuperables. Yo te voy a dar recomendaciones de ellas, pues mira, te recomiendo la de la pizzería del Popolo, Tretella, la Osteria Il Gobeto, de la Matonela y Noi del Mansón. Si puedes acercarte a alguna de estas, no tienes por qué estar esperando tanta cola en las otras. Y luego mi última recomendación del tema de lo de la pizza, pues es la pizza frita, que es algo muy típico de Nápoles y también es que tienes que probarlo. Es verdad que a primera vista parece como algo grasosa, que, ojo, si la preparan como hay que hacerlo, no tiene que sobrar ni una gota de aceite, ¿eh? O sea que... Y se cocinan un poco como las calzones, emulando a una empanada, y el relleno tradicional pues suele ser de ricota, de ficcioli, que es parecido a la panceta, tomate, pimiento y albahaca. Y si queréis probarlas, pues yo os recomiendo que vayáis a la Masardona, a la Concettina Aitresanti y en Da Fernanda. Para mí, esos 3 sitios es donde mejor la hacen. Y a ver, tenemos que irnos a los dulces de Nápoles, porque es que no te puedes ir de Nápoles sin probar sus dulces. Y la ciudad es que está llena, además de pastelerías. Yo no he probado unos bollos que estén más ricos, con excepción de los papanassi rumanos, que los sfogliatelle, que es el dulce más típico de Nápoles. A ver, yo lo describiría como si fuera un hojaldre así durito y crujiente y tiene un relleno de ricota por dentro. De hecho, a ver, es que nos gustaron tanto que todas las noches nos bajábamos a la pastelería a comprarnos alguno para subírnoslo para por la noche para tomarlo en el hotel antes de acostarnos. Y luego, de hecho, nada más venir a Madrid dije, madre mía, yo tengo que encontrarlos en algún sitio donde los vendan. Y efectivamente hay una pastelería siciliana en Madrid, bueno, que tienen 2 locales, uno lo tienen cerca del Teatro Real y el otro le tienen por Malasaña, se llama Zúcaro. Y madre mía, es verdad que son caros, pero joder, es que merece la pena cada euro que pagas. Están exagerados. Aparte de los sfogliatelle, pues a ver, hay otros pasteles también muy típicos de allí, que son el babà, que para mi gusto está muy empalagoso, porque está ahí como bañado en ron, pero bueno, también hay que tener en cuenta que a mí, por ejemplo, los bombones de licor y eso no me gustan. Tienes galletas de cereza, tienes los cannoli sicilianos, que esos probablemente los habéis probado alguna vez en algún restaurante de postre. La pastiera, que aunque es típica de Semana Santa, se puede encontrar prácticamente durante todo el año, lleva requesón y naranja. En fin, tienes un montón de pasteles súper sabrosos para elegir. Voy a mencionar también, es que no me puedo aguantar, a la serie Gomorra, que ya os hablé de ellas en un artículo que escribí en el blog sobre los escenarios de mis series favoritas, que también tengo pendiente hacer el podcast correspondiente. Pues bueno, una de las series de las que hablaba era precisamente de Gomorra. Y es verdad que mentiríamos si dijéramos que no nos ha influido a la hora de viajar a Nápoles. Y diréis vosotros que vaya morbosos que somos, si lo que te enseña es el Nápoles de la camorra con adolescentes de 14 años que se han convertido en mini capos de la mafia. Pero a ver, es que ese Nápoles existe. Y además la serie muestra también, y para mi gusto muy bien, cuáles son las costumbres y tradiciones napolitanas. Entonces, yo tengo que reconocer que cuando vinimos aquí a Nápoles, yo ignoraba cuál era la imagen que tenían los napolitanos de la serie de Gomorra. Si se encontraban molestos con la imagen que sea de la ciudad o no. Y de hecho es que hace unos años el propio alcalde de Nápoles pues, se quejaba como de que el éxito de la serie había venido acompañado de un aumento de la delincuencia. Pero a ver, la realidad es que los barrios periféricos, donde muchas veces no entra ni la policía,
Es que no se necesita de serie ninguna para que los mafiosos de turno gobiernen como reyezuelos. O sea, que es que no vamos a echarle ahora la culpa a una serie de televisión. A ver, lo que está claro es que el rodaje no fue tarea fácil porque los capos extorsionaban a los productores pues para que les dejaran grabar sin complicaciones, entre comillas. Y luego, en el barrio de Escampia, de lo que se quejaban era como que se da una imagen negativa del barrio. Vale, sí, yo lo entiendo, pero es que no se puede negar lo evidente. Es que durante el rodaje de las 5 temporadas de Gomorra, lo doy como dato representativo, fueron asesinadas por la camorra napolitana más de 1.500 personas en ajustes de cuentas. Entonces esos son como 300 personas por temporada. El problema es que está ahí y ahí continúa. Y creo que independientemente de que nos fascine la serie, porque retrata muy crudamente cómo es la vida en los bajos fondos napolitanos, pues nadie puede ser tan idiota como para irse a recorrer Secondigliano, que es uno de los barrios más peligrosos de Europa. Que yo, por cierto, pensaba antes que Nápoles era la que se seguía considerando la ciudad más peligrosa de Europa y no, ya la ha superado Marsella, en Francia. Bueno, el caso que cuando pases por la ciudad y tú veas en las tiendas camisetas con la cara de Gennaro Savastano o de Ciro Di Marzio, incluso figuritas suyas en la calle de los Belenes, que también las vimos, pues que eso no te empuje a irte a investigar por tu cuenta en los barrios de las afueras. Vamos, por eso insisto en que en el centro de Nápoles nosotros nos sentimos bastante seguros, pero vamos, que ni se te ocurra irte a ver cómo están las cosas en las áreas como Scampia. Llegamos al Museo Arqueológico, madre mía, y veo que con la tontería llevo ya como 1h20. Vamos, que se dice pronto, pero es que, como veis, Nápoles tiene muchísimo para ver, para recorrer y para explicar. Así que bueno, como siempre digo, mejor que sobre que no que falte. El caso es que el Museo Arqueológico a mí, de verdad, si no ha sido el museo de Europa que más me ha gustado, poco le falta. No, también es verdad que el Museo Británico o el del Prado o el Louvre también se las traen, ¿sabes? Pero es que el arqueológico es tan especial y tan particular que os cuento. A ver, Nápoles es una ciudad de museos totalmente. Tiene más de cerca de 30 museos oficiales. Y para mí el Museo Arqueológico es que tienes que ir a verlo sí o sí. Y sobre todo si vas a ir a visitar luego Pompeya, que fue lo que hicimos nosotros, porque es que aquí se exponen muchos de los restos arqueológicos que se encontraron en Pompeya, sobre todo los mosaicos. Te va a quedar un poco la visita, si no, incompleta. La entrada cuesta 15 euros y yo aconsejo guardar por lo menos 4 horas, porque es que tiene 4 plantas, pero es que no os podéis imaginar la cantidad de cosas que hay para ver. Nosotros la suerte que tuvimos fue que nos coincidió la exposición, o sea, nos coincidió la visita, con una exposición que tenían bastante interesante sobre la historia de los gladiadores, que tenían expuestos como más de 150 objetos. Entonces, tenían la expuesta de los gladiadores que se dividían en varias secciones, pues tenían armas, tenían trajes, habían hecho maquetas de los anfiteatros. Luego, por ejemplo, para los críos, que me pareció súper gracioso, es que hicieron recreaciones de las luchas a base de muñequitos tipo los Lego, no sé, era muy curiosa, ¿no? Y luego ya lo que es el propio museo en sí, es que ya solamente el edificio, que es del siglo XVII, impresionante. O sea, tú subes la cabeza y te pones a mirar en el Salone de la Meridiana lo que son los frescos de la parte de arriba de los techos, que es una sala de más de 50 metros de largo, con esa cúpula, con esas pinturas espectaculares. Y es que te quedas, pues eso, catacroker. Es súper, súper bonito el edificio. Es que claro, luego ya lo que se expone dentro, ya ni te cuento. Porque claro, por un lado tienen la colección romana más importante del mundo, es que se dice pronto, en un país como Italia, que es la de la familia Farnesio. Entonces esta familia era una de las más importantes de la aristocracia italiana
y ha dejado de legado un montón de esculturas gigantescas que la mayoría se encontraron en las termas de Caracalla en Roma, y no solamente por el tamaño que tienen, sino que es que la pulcritud con que fueron modeladas. O sea, yo además, por ejemplo, la que más me impresionó, también porque la había estudiado mucho en el instituto y eso, fue la del Gran Toro de Farnesio, que tiene 4 metros de altura. Maravillosa. O sea, no tengo otro nombre para ella, ¿sabes? Me gustó muchísimo. Luego, en la planta de abajo tiene 7 salas que tienen una colección de Egipto, que es la más importante de Italia después del Museo de Turín. Pues nada, tienen estelas funerarias, tienen ajuares, tienen relieves, tienen sarcófagos, de hecho tienen momias de cocodrilos, que a mí me llamó muchísimo la atención. O sea, es muy curiosa la zona dedicada a Egipto. Y luego la parte que tienen dedicada a los mosaicos que encontraron en Pompeya es impresionante. Además, como muchos de ellos, es que los habéis visto fijísimo en más de una ocasión en que haya sido en fotos, porque por ejemplo el que es muy famoso es el de Memento Mori, que yo no sé si sabíais la serie de Roma de HBO, pues es que esa serie me encantó. Y ese era uno de los mosaicos que salía en la cabecera, que se representaba una rueda de la fortuna, en la que se convertía a los pobres en ricos y a los ricos en pobres, recordándoles a todos que la muerte nos persigue por igual. Y es que ese mosaico es famosísimo. Yo, de verdad, y además son grandes, no te creas que... Y luego vamos a terminar lo que es la visita a Nápoles, pues con un sitio que probablemente la mayoría tampoco conozcáis, pero que a mí, vamos, hablando coloquialmente, me flipó, que fue el Gabinete Secreto. Para mí es el homenaje absoluto a la lujuria y se encuentra en el Museo Arqueológico. Entonces, os cuento. Aquí, si tienes menos de 18 años, te tienes que quedar en la puerta. No te dejan entrar. Así que, imagínate qué es lo que hay dentro. Te voy contando. Este sitio se llama el Gabinetto Segreto, en italiano, que es el Gabinete Secreto. Antiguamente se llamaba el Gabinete de Objetos Obscenos. Y si no has oído hablar de él, pues yo tampoco te culpo, porque es que hace apenas 20 y pocos años, estuvo censurado al público en general, e incluso, fijaros el atraso, ¿no?, de la mentalidad esta conservadora y retrógrada, pues se llegaron a barajar el destruir las piezas. O sea, es que fijaros qué barbaridad habrían. Bueno, el caso es que aún a día de hoy, cualquier menor que quiera acceder ha de hacerlo acompañado con un adulto. Pensaba yo que no se podía acceder si tenías menos de 18 años, pero no, es verdad que recuerdo que si ibas con un adulto sí que te dejaban entrar. Que visto lo que se expone dentro de la sala, los romanos lo que nos demostraron fue que tenían la mente mucho más abierta que la sociedad actual más de 2000 años después. El caso, bueno, la mayoría de las piezas que se exponen dentro, que también os animo a que las busquéis en internet para que las veáis porque, joder, son fantásticas, cuentan con un denominador común y es su alto nivel de erotismo y obscenidad. Gran parte de los objetos, pinturas y esculturas se encontraron en las ciudades sepultadas por el Vesubio, no solo en Pompeya, también en Herculano, por ejemplo, y han llegado hasta nuestros días prácticamente intactas. Y es que tanto en Pompeya como en Herculano el arte erótico estaba muy, muy asentado. Entonces, imágenes de parejas copulando eran algo súper habitual en las decoraciones de vajillas o en seres del hogar, en lo que era, vamos, básicamente el ajuar. Y en las casas pues se colgaban pinturas y mosaicos con contenido sexual. Es que nadie se escandalizaba ni ponía el grito en el cielo por presenciar escenas que, bueno, a fin de cuentas son una parte más de la vida, ¿no? Entonces, reprimir la sexualidad, la historia es que lo ha demostrado, lo único que ha conseguido ha sido degenerar en sociedades infelices y en individuos frustrados. Luego, una cosa que llama mucho la atención es que antiguamente la figura del falo no se consideraba algo vulgar, sino que era un símbolo de fertilidad y de buenos augurios. Las vírgenes vestales, de hecho, rendían culto a Fastinus, que era la imagen de un falo enorme que incluso se sacaba en procesión
por las calles del imperio y al que las matronas adornaban con coronas de flores. Pero es que eso actualmente se hace también en Japón. O sea que, a ver, seamos un poco coherentes, ¿no? Entonces, bueno, cuando los generales regresaban de las campañas militares, lo hacían rodeados de amuletos fálicos que lo que hacían era repeler la envidia de los rivales. Las embarazadas se los colgaban del cuello, esperando que tener un parto pues, sin complicaciones. Y los legionarios los llevaban encima como amuletos también para cuando iban a la batalla. Entonces, su simbolismo lo que ha conseguido ha sido eludir siglos de censura. Porque, a ver, ¿vosotros de dónde os creéis que viene el gesto de levantar el dedo corazón, el dedo medio de la mano, para mandar a alguien, pues eso, a tomar viento? Pues eso era de la costumbre romana de extender ese dedo emulando a un falo erecto para repeler la mala suerte. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Por ejemplo, una de las cosas que más nos impresionó de la visita al gabinete secreto es que había tintinábulos, como unas campanillas o cascabeles, que se colocaban en las entradas de las casas, como lo que se colgaba antiguamente, que de hecho hay todavía muchas farmacias que lo siguen teniendo, ¿no? Las puertas de las farmacias o algunos otros comercios, ¿no? Pues estas campanillas no solamente se colgaban para avisar de la llegada de invitados, sino que era también para aumentar a los malos espíritus. Se colgaban también emulando a los trapasueños sobre las cunas de los bebés, porque los niños pequeños eran los que se supone que tenían menos defensa ante las maldiciones. Bueno, pues estos tintinábulos lo que estaban hechos eran de bronce y eran pues como unos falos enormes de los que colgaban vanillas. Y de hecho las clases adineradas los tenían, pero ya fabricados con ámbar y con oro, a lo grande, ¿no? Hay un cuadro también muy particular que es muy bueno, es una representación de Príapo y su pene descomunal, porque este dios tenía especial relevancia en el mundo rural porque garantizaba buenas cosechas y protegía las huertas y los jardines de los ladronzuelos y de animales salvajes. Y al ser hijo de Dionisio, que era el dios del vino, y de Afrodita, que era la diosa del amor y la lujuria, fíjate tú el cóctel explosivo, ¿no? Pues Príapo lo que representa es el descontrol absoluto del instinto sexual, ya que esta deidad sufría precisamente la condena no solo de tener un pene que era totalmente desproporcionado, sino en continua erección. Y de hecho de aquí viene el nombre de la enfermedad del priapismo. A ver, es que lo que hay que tener en cuenta es que el sexo en el mundo romano, perdón. El sexo en el mundo romano fue considerado a menudo pues como un talismán. El propio Mercurio, que era el dios del comercio, solía llevar encima con una bolsa de monedas amuletos fálicos. Y Pompeya y Herculano fueron el ejemplo perfecto de cómo la sexualidad estaba presente en el día a día de los romanos. O sea, había un mogollón de penes representados en las entradas de las panaderías, en los hornos, en las fachadas de las casas. De hecho, si os vais al blog, en los últimos días he publicado un artículo súper largo de cuando estuvimos haciendo la visita de Pompeya. Podéis ver una foto que tenemos de como una lápida. No, más bien que una lápida era como una losa de piedra en la que está representado un pene con sus correspondientes testículos. Y allí era algo como súper normal. Luego de Pompeya se recuperaron también muchísimas pinturas que lo que representan son escenas mitológicas que están cargadas de erotismo. Esto venía bastante influenciado por proximidad por el arte helenístico de Grecia, ¿no? Que tuvo mucha influencia en las ciudades del sur de Italia. Y bueno, pues en general es que la sexualidad se representaba en el mundo romano de cuantas maneras distintas os podáis imaginar, ¿sabes? Desde un modo como muy banal y muy festivo a otros con una simbología, digamos, profundamente muy religiosa, con connotaciones esotéricas, con rollo caricaturesco, con motivos comerciales. O sea, es que el sexo era una constante absoluta en la vida de los romanos. Y entonces en lugares como Pompeya pues han quedado empapados de aquel modo de entender la vida. Y de hecho
se han encontrado muchísimas pinturas, lo que eran los grafitis de la época, ¿no? En las paredes de las casas, pues que habían escrito cosas como el que escribió la chupa, o quítate la túnica y muestra tus peludas partes, amplicatus seque ícaro te sodomiza, me follé a la camarera, considera atentamente esta adivinanza de Pafla, lo meto en un lugar negro y lo saco rojo. O sea, que como veis, los romanos no se andaban con chiquitas a la hora de decorar el mobiliario urbano. Pues creo que no podía haber mejor forma, o por lo menos forma más original, de terminar este extensísimo relato de una visita a Nápoles. Madre mía, 1 hora y media de podcast, que se dice pronto. Yo iba a comer a las 4 de la tarde. Me he liado, pero bueno, la verdad es que me lo he pasado muy, muy bien recordando el viaje a Nápoles. Creo que después de escuchar este podcast entenderéis mi fascinación por la ciudad, entenderéis que tengo muchísimas ganas de volver. Os aconsejo que no sea en verano, porque en verano hace un calor tremendo y horrible. Intentar ir otoño, invierno, para mí muchísimo mejor, sobre todo también por el tema de Pompeya, que Pompeya nosotros cuando estuvimos era en pleno mes de noviembre, si no recuerdo mal, a finales de noviembre, pero nos hizo 18-20 grados, o sea, estábamos en mangas de camisa, un tiempo maravilloso. Allí vas en verano y te cueces. Así que si podéis ir en invierno, os lo aconsejo, menos turistas, mejor clima, menos aglomeraciones y mucho, mucho mejor para disfrutar con tranquilidad de la ciudad y sobre todo en un sitio como Pompeya, que es que está hipermasificado de turistas. Así que ese es el resumen final que os puedo hacer de este capítulo. Espero que si no teníais idea de ir a Pompeya hayáis cambiado totalmente de opinión. Uy, a Pompeya, a Nápoles, perdón. Bueno, a Pompeya también, ¿eh? Pero a Nápoles. Porque Pompeya tiene muy buena fama, sin embargo Nápoles no. Y en mi opinión, os lo digo, que Nápoles es una ciudad realmente maravillosa. Me gusta muchísimo y bueno, parece que me ha pagado la oficina de turismo de Nápoles. No es el caso, de verdad. Esto sale totalmente de una forma altruista. Así que nada, chicos y chicas, que paséis muy buena semana, como siempre os digo, y nos vemos muy, muy prontito. Un besito a todos.